Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimmy y el G-Good. Mi nombre es Bel Román y me encanta que estén aquí conmigo porque el día de hoy, de hecho, les voy a dar una introducción a lo que vendría siendo la historia del BL, porque ahora ya no es recomendado que lo llamemos yaoi, porque digamos estos términos como otaku o fugoshi o fundanshi pues no son vistos tan bien en Japón, y porque yo no les recomiendo tanto que los utilicen, aunque sé que a mucha gente le encanta identificarse de esta manera. Yo sí les diría que si alguna vez ustedes tienen la oportunidad de ir a Japón, pues se van a llevar la sorpresa de que pues no está para nada bien visto que utilicen estos términos. Tampoco ya está bien que utilicemos el término de yaoi como tal, porque ya es un término que podríamos decir viejo, arcaico. ¿Por qué no usarlo? Bueno, porque el yaoi, como literalmente significa la palabra, es algo que no tiene sentido. Entonces, al momento en que comenzamos con esta apasionante historia que tiene que ver con el BL, cómo se crea y el impacto tan importante que tiene en Asia y luego en el resto del planeta, pues estaríamos hablando de que de alguna manera es como si lo bajáramos de calificación, como si no lo tomáramos en serio como un género, porque estamos hablando de historias que están como loquitas, ¿no? Como fuera de todo lo que nos hemos imaginado, y no es así, porque además es un género que se crea por mujeres, para mujeres principalmente, y que yo llamaría que en definitiva, si yo pudiera describirlo, diría que son romances fantásticos, que a las mujeres nos apasionan y nos encanta ver por el simple hecho de que nos emociona. O sea, la idea de ver a dos personajes enamorarse. Ahora, claro, ya tenemos muchas más materiales y muchas más posibilidades de ver esta clase, pues, de lo que tendría que ver con tanto novelas de BL, así como, pues, manga BL, webtoons BL, es decir, como que son primos, ¿no? Porque surgen de alguna manera de lo que tendría que ver con el manga, la animación en Japón y el impacto que va teniendo en el mundo a través de los años. Y sé que ustedes muchos se van a preguntar, bueno, ¿y cómo es que surge? Pues eso es justamente lo que vamos a ver en este video, porque es un tema realmente muy apasionante. Yo tengo muchísimos años estudiando lo que es la cultura de Japón. Ahora ya también estoy estudiando un poco más que tiene que ver con cultura de Corea, porque me encanta BTS. Este canal también hablo muchísimo acerca de ellos. Pero el punto importante en este video es que conozcamos más la importancia del BL, que si bien, les repito, no es para todos, pero ¿por qué se crea? ¿De dónde viene? ¿No? Yo sé que muchos de ustedes van a querer saber esto, y pues dado que es importante que lo nombremos como lo que es un género, el BL, les repito, cada vez creo yo que tiene más oportunidad de llegar a mucho más personas y que lo conozcan y que entiendan que es eso justamente, son romances fantásticos creados en su mayoría para mujeres, que tengo que decirles también que no tiene nada que ver con la comunidad LGTQ+, es completamente una cosa aparte, porque ellos nunca han sido, la comunidad como tal, nunca ha sido, digamos, como que el público exactamente al que va dirigido el BL, aunque bien, mucha gente podría confundirse y creer que son lo mismo. No, créanme. De repente puedes ver, por ejemplo, cine gay y no se compara absolutamente en nada con los live actions o las series que se están creando, por ejemplo, en Tailandia, el impacto que está teniendo el BL allá y lo diferente que es uno del otro, porque, como les decía, uno puede ser reflejo total de la realidad, mientras que el otro son romances fantásticos, es fantasía, para que me entiendan. Así, clarito y en pocas palabras, el BL es fantasía romántica y lo otro, pues, es completa y totalmente la realidad. Entonces, no pueden mezclarse hasta ese punto y ahorita van a ver por qué. Pero bueno, ¿de dónde saco yo esta información? Hace un par de años, Japan Foundation, lo que vendría siendo su sede en Nueva York, sacó un panel especializado con personas tanto de Tailandia, como también platicábamos de Corea y de Japón, donde hablaban del impacto y de cómo se crea el BL. Y por eso les decía que sí es importante que también empecemos un poquito a educarnos, los que amamos el BL, a llamarle de esa manera. Porque como les decía, ya hoy es realmente una palabra que podríamos considerar hasta despectiva para el género y la verdad no se lo merece. Entonces, ahora que estamos más informados y que tenemos más posibilidades de entender, digamos, la profundidad del tema, pues ¿qué les parece si vamos a comenzar entonces con este video? Ustedes van a poder encontrarlo en YouTube, les voy a dejar los datos y obviamente voy a hablar más
más acerca de este tema. Pero bueno, así es como ustedes, digamos, si ustedes entran a lo que vendría siendo YouTube, lo van a encontrar así. Es el episodio 14 de Japan Foundation. Esto se publicó hace 2 años. Justamente yo recuerdo haber estado en vivo viendo este video. Y vamos a conocer a la doctora Kiko, que es una mujer especializada en el tema, y nos va a platicar acerca de la importancia que tiene el yaoi, pues en este caso en Japón, y pues de dónde sale y cómo se crea, que esto además les va a sorprender muchísimo porque estamos hablando de alrededor de 60 años de historia ya del yaoi, bueno, del antes yaoi, ahora BL. Y bueno, pues vamos a comenzar entonces a ver este video, porque vamos a comenzar a conocerlos a todos los que están presentes. No vamos a ver todo el video porque dura más de 2 horas y media, pero sí vamos a ver pues generalmente a la doctora Akiko Mizuguchi, que es la que va a hablar lo que tiene que ver con la parte de Japón. Esto es muy interesante, así que si les parece, pues vamos a comenzar entonces a ver este video. ¡Yes! Ahí se despide, pues ahora sí que la anfitriona de este video, que comentaba, por cierto, y esto es importante, que este fue de los temas que tuvieron, digamos, más demanda en el momento. Entonces aquí vemos es la doctora Akiko Mizuguchi, quien nos va a hablar acerca de, teorizando acerca del BL, una transformación en el género, el placer que causa en las mujeres, porque sí, es la verdad, y cómo pues tiene todo este poder también feminista. Aquí ella hace este estudio realmente muy interesante, pero nos vamos a enfocar un poquito más en lo que tiene que ver con la historia en general del BL. ¿Quién es la madre del BL? ¿Se lo han preguntado? Bueno, vamos a adelantar un poquito el video para que entendamos de qué se trata esto. Pero generalmente ella nos está diciendo aquí que es un género muy transformador, la importancia que tiene. Aquí ella, por ejemplo, no sé si ustedes ya vieron la película animada de Dokusei, la voy a comentar más adelante porque justamente esta semana la volví a ver. Dokusei, que significa literalmente compañeros de clase, y que es una película absolutamente hermosa. Ella pone aquí estas imágenes, de hecho son referencia de esa película, por eso es que se los comento, porque realmente una película preciosísima para ver, y ella lo comenta aquí mucho. Creo que es un buen ejemplo acerca de lo que ha venido siendo la transformación del BL. Hay que recordar también que las primeras obras de BL eran absoluta y totalmente unos dramas, pero así tremendos, o sea, generalmente terminaban mal. O sea, no solo era el hecho de que las calificaran como obras sin sentido, sino que además de todo eran unas, pero verdaderamente dramas, así de que te cortabas las venas. Para un ejemplo, la balada del viento entre los árboles, bueno, esa es preciosísima y fue una de las primeras obras que, digamos, se anima tal cual, o sea, que tiene una animación en Japón, y que si ustedes han tenido la oportunidad de verla, es realmente súper triste y tiene varias pues cuestiones que creo yo que se quedan pues como parte fundamental del BL, que tiene que ver justamente como Dokusei, en que son compañeros de escuela, aquí están en un internado en Europa, hace no sé, como pareciera la época victoriana, o sea, así como finales de 1800, y tenemos pues este drama, ¿no? Otra cosa que ve importante aquí a comentar la doctora Kiko es que los personajes solían ser extraordinariamente feminizados, o sea, una parte, digamos, de este romance fantástico entre dos individuos, sabemos que uno lo hacían muy femenino, ¿no? Hasta cierto punto muy andrógino. Entonces esto pues también obviamente afectaba la percepción de lo que tenía que ver con la historia. Por otro lado, por ejemplo, si volvemos a retomar la balada de El viento entre los árboles, el personaje, digamos, la contraparte, la parte fuerte, es un personaje muy noble. No había tantas red flags como ahora. Ahora, sobre todo en los webtoons, tenemos muchísimos personajes que están en esta línea tan ambigua, ¿no? Entre que, pues, de repente tienen comportamientos que ahora les llamamos tóxicos, ¿no? Que a lo mejor en el momento en que se crea como tal el BL, pues no teníamos una idea muy clara. Pero bueno, vamos a continuar con este video y vamos a ver ahora sí lo que viene siendo el principio de la historia del BL. Aquí lo que vendría siendo la doctora Akiko nos explica qué es el BL. Dice, es un acrónimo de Boys Love, que significa amor entre chicos, que vendría siendo un romance entre dos personajes masculinos, por llamarles de esa manera.
¿Por qué, por ejemplo, con lo que vendría siendo el yuri no existe este problema? ¿Por qué el yuri puede seguir todavía hoy en día digamos, pues conservando su nombre como yuri, que yuri es, digamos, la contraparte de lo que vendría siendo el BL en Japón? Porque yuri significa lirio y era la manera en la que identificaban las historias donde dos personajes femeninos se enamoraban. Pero si se fijan, hay una gran diferencia entre, en general, el significado de yuri y yaoi. Aunque ambos se podrían escuchar muy bonitos, yuri es lirio, mientras que yaoi es, no me significa nada, es una cosa sin sentido, no le veo al caso. Entonces, fíjense desde ahí cómo entra esta, digamos, pues, disparidad, ¿no? Entre un género como podría ser el yuri, que también es hermoso. Digo, yo no soy muy seguidora, pero he visto series yuri, y como pues de cierta manera se siente este como menosprecio en cuanto a lo que tiene que ver con el yaoi, ¿no? Tanto así que al yuri todavía le podemos decir yuri, pero yo no recomiendo llamarle al yaoi yaoi. Creo que correspondería en un caso, y ya que estamos hablando en este momento de lo moderno de los términos, BL y GL, ¿no? Girls Love, Bill, o sea, Boys Love, o sea, para que vean que somos parejos, ¿no? Pero bueno, esto ella nos lo explica y también nos dice que son historias románticas, como les decía, entre dos personajes masculinos ficticios y que se crea para mujeres, hecho por mujeres en Japón, y que de ahí es que también se le da el nombre de yaoi. Pero esta era la parte importante y fundamental que nosotros platicáramos, porque ella nos lo está explicando, ¿no? Ya de ahí vamos a conocer ahora sí a la mamá del yaoi, que ustedes van a ver. Bueno, en el que en ese momento podríamos decir era yaoi. Otro punto importante que comenta aquí la doctora Kiko es que, bueno, lo que decíamos, esto tiene, digamos, una implicación enorme porque, digamos, afecta a gran parte de la industria, no solo lo literario, sino ahora también los medios visuales, ¿no? Y tanto así que, pues, digamos, tienen hasta cierto punto dominado a Asia, ¿no? Que esto es bastante interesante cómo ellos se han vuelto, los países asiáticos, Japón, Corea, Tailandia, representantes de lo que ahora es el BL. La verdad es que esto, si lo pienso, me da cierta gracia. Pero bueno, nos da aquí la doctora Kiko esta explicación. La voy a pasar un poquito rápido, pero lo importante es cómo se va, digamos, fundamentando el género como tal. Ahora sí, dice, pero ¿cómo es que este género se crea? Eso es lo más interesante. Y cómo tiene un auge increíble en la década de 1990. Ahí creo que ese es como el punto fundamental de lo que vendría siendo la historia del BL como lo conocemos actualmente, porque se empiezan a dar cuenta que hay un público que está totalmente ávido de estas historias. Y ahorita vamos a comentar sobre todo de un grupo de mangakas que creo que le dan también ese como empuje brutal a lo que vendría siendo el BL. Y aquí la tenemos. La primera historia BL como tal publicada en Japón la crea la autora Mari Mori. Ella nació en 1903 y su novela, la original, lo primero, lo que crea, la piedra fundadora, se crea o se publica en 1961. Y ella sería la madre del BL, Mari Mori. Así que a ella le debemos muchísimo. Ahora, ¿cómo se llamó entonces esta novela que ella crea y que se publica en 1961? Lleva el nombre de Koibito Tazonomoni. Esta es la obra que ella publica y que prácticamente le va a dar el sentido a lo que nosotros conocemos hoy por hoy como BL. Entonces, no solo eso, porque también Mari Mori empieza a escribir libros que tienen, digamos, como que esta misma particularidad de que son protagonizadas por dos hombres, o bueno, por dos personajes masculinos. Eso lo vamos a corregir porque es importante hacerlo, porque son personajes ficticios, ¿no? Y también para no tener problemas con la comunidad LGTBQ+, vamos a llamarles personajes masculinos fantásticos, porque esa es la realidad, y que tienen características que son muy importantes, ¿no? Que obviamente, pues muchas cosas, pues vamos a encontrar que están basadas en la realidad, ¿no? Como por ejemplo el que tiene que existir un pasivo, un activo, y que son, pues digamos, clave dentro de lo que pues forman parte de las historias BL, ¿no? Pero bueno, esto es algo importante que yo quería comentarles, porque ella, Mari Mori, es la creadora de lo que conoceríamos como el género de BL. Este video por eso es tan importante, porque
ver a una japonesa hablando de la historia del BL, para mí se me hizo algo sumamente impresionante, y que se los pueda yo mostrar me hace sentir además extraordinariamente orgullosa. Pero bueno, otra, digamos, de los comienzos que tiene el BL como tal, les decía, tiene muchísimo que ver con el hecho de que las historias eran extraordinariamente duras. O sea, de repente te encontrabas con unas cosas que te cortaban el corazón, tú querías ponerte a llorar de lo fuertes que eran. Yo recuerdo varias que yo así, por favor. Me parece que una de ellas que también, híjole, cómo me dejó traumada, pero durante muchísimos años, fue Setsuai, una de las primeras también historias BL que tuvo un gran auge justamente en la década de 1990, como finales de la década de los 80 y 1990, y además estos materiales ya son muy difíciles de conseguir. Desgraciadamente se han vuelto así como de verdad para coleccionistas. Entonces, el que podamos tener acceso ahora a la historia del BL y que lo podemos ver cómo ha ido trascendiendo en el tiempo. Otras creo que fueron, pero así también vitales dentro de lo que vendría siendo la aceptación del BL como tal en Japón, y que además también crean sensación, son justamente las mangakas Clamp. Este grupo de 5 mujeres que también comienzan su carrera en la década de 1980 y también tienen un auge sin igual en 1990 porque sacan muchas series como Sakura Card Captor, X. Por ahí tienen una que se llama Tokyo Babylon, que creo que fue la primera vez que ellas, creo yo que como tal empezaron a jugar con el género y le sacaron el mayor provecho posible. Ahí el protagonista era Subaru y sabemos que tiene un encuentro y un desencuentro, o sea, es una historia igual super mega dramática, lo que vendría siendo Tokyo Babylon y X, porque digamos que se juntan. Algo que tienen las Clamp es que siempre juntan sus universos, pero ellas lo hacen posible. Creo que el mayor éxito que tuvieron respecto a esto, en toda esta, pues, como digamos, creatividad experimental que ellas estaban mostrando, tiene que ver justamente con el hecho de que Sakura Card Captor nos presenta a Yukito y a Toya. De hecho, yo les podría decir que yo así fue como entré al mundo del BL, gracias a las Clamp y gracias al gran trabajo que ellas hicieron, porque les repito, no fue ni la primera vez ni la última que ellas jugaron con esta clase de cosas. Por ejemplo, otra gran serie de las Clamp se dedican pues ahora sí que a desarrollar e a ilustrar, que son, digamos, dueñas de ese diseño. Bueno, podemos encontrar, por ejemplo, a Code Geass. Y ahí volvemos a tener esta como tensión muy fuerte entre los personajes masculinos, entre Lelouch, por ejemplo, con su mejor amigo, que nos desconcierta de gran manera, aunque pues sabemos que también tenemos la presencia de personajes femeninos, pero ellas juegan muchísimo con esta atracción, con los amores imposibles, porque sabemos que siempre, exceptuando en Sakura, tal vez en el caso de Yukito y Toya, sí nos queda como esta sensación de que ellos van a quedarse juntos a pesar de todo, pero es realmente muy emocionante conocer la historia del BL y sobre todo aprender a tratarlo con el respeto que se merece, porque como les decía, ustedes pueden ver este video de Japan Foundation, les voy a dejar lo que vendría siendo en la descripción, pues un link para que ustedes puedan checarlo. Es muy interesante ver también cómo pues todo esto va afectando a la industria de entretenimiento tanto de Japón como de Asia completamente, y como ahora, a pesar de que son países que son extraordinariamente tradicionales, están aprovechando el auge de que las mujeres estamos buscando estos romances fantásticos y cómo pues los gozamos a todo lo que da. Entonces hay que entender que sí, la pionera, la creadora Mari Mori, que se anima hace 60 años, 64 años a crear esta primera historia, y cómo nos lleva hasta este momento de la actualidad. Así que, bueno, esto sería mi introducción a lo que es el maravilloso mundo del BL, del Boys Love. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani y que los voy a estar esperando para seguirles contando más información y obviamente pues recomendaciones de lo que tiene que ver con anime, manga y pues también con series, webtoons y todo lo relacionado al BL. Así que les dejo un beso gigante y nos vemos en nuestro próximo video.